Hola, hola, mis pequeños alumnos, ¿cómo están? Pues el día de hoy aquí estamos con un video más. El tema del día de hoy es de historia y es México en el contexto de en la Segunda Guerra Mundial. Entonces aquí vamos a hablar más o menos de cuál fue la participación de México en la Segunda Guerra Mundial y si nos benefició o nos perjudicó esta guerra, ¿sale? Dice, contrario a lo que ocurrió en los países que participaron en la Segunda Guerra Mundial, que fue de 1939 a 1945, México resultó muy favorecido. Alemania, Inglaterra, Francia y Estados Unidos no podían producir todo lo que necesitaban, ya que las industrias estaban dedicadas a la fabricación de armas y productos para la guerra. En un video anterior, en el de Impulso de la Economía de México después de la Segunda Guerra Mundial, yo les comentaba tres factores que nos habían ocurrido que habían impulsado nuestra economía y uno de ellos, no sé si lo recuerden, era el milagro mexicano. En esta parte del milagro mexicano yo les explicaba que como los países estaban muy preocupados u ocupados por hacer armas y diferentes productos para la guerra, entonces pues no tenían tiempo para estar con sus productos básicos, por lo tanto México fue muy favorecido porque sobre todo Estados Unidos le pedía a México la exportación de productos para los ciudadanos mientras él estaba ocupado en la guerra. Entonces, pues esto nos favoreció mucho. Esto provocó que empezaran a comprar productos mexicanos y se obtuvieran recursos, acelerando la industrialización de nuestro país y la construcción de carreteras, puertos, presas y aeropuertos. Por lo tanto, todos los ingresos para México de estas exportaciones pues fueron utilizadas para construir carreteras, aeropuertos, presas, carreteras, etcétera. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial, había dos bandos. Uno eran los países del eje, que estaba integrado por Alemania, Italia y Japón, y los países aliados, que estaban integrados por Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Bueno, como Estados Unidos temía que países latinoamericanos apoyaran a los países del eje, México aprovechó esto y logró reducir el 90% de su deuda con Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos temía que todos sus países vecinos se aliaran con el bando contrario, por lo tanto, pues México aprovechó esto para, se podría decir como hacer una tipo alianza, aunque México no estaba totalmente metido en la guerra, hizo una alianza con Estados Unidos y pues hizo como este pacto de reducir su deuda el 90%. Entonces vean cómo aquí esta acción también nos benefició demasiado. Esto ayudó a la industrialización porque el gobierno tuvo más dinero para destinarlo a actividades productivas. Es decir, en lugar de pagarle a Estados Unidos la deuda que teníamos con él, pues utilizó esos recursos para la industrialización de los productos. México se encontraba neutral, pero en 1942 dos buques petroleros fueron atacados por submarinos alemanes. Entonces, pues México no quería meterse mucho en este pleito porque pues estábamos siendo beneficiados, pero Alemania atacó pues nuestros buques petroleros y pues obviamente pues México tuvo que reaccionar. El presidente Manuel Ávila Camacho, que fue presidente de 1940 a 1946, decidió apoyar a los países aliados y declaró la guerra a los países del eje. Aquí nuevamente les pongo que países estaban en los del eje, que era Alemania, Italia y Japón. Como Alemania fue quien nos atacó, pues obviamente México apoyaba a los países aliados, que era Inglaterra, Francia y pues Estados Unidos, que era el que nos había beneficiado. Ok, entonces podemos decir que México participó de dos maneras en la Segunda Guerra Mundial. Número uno, participó mediante la exportación de materias primas y con trabajadores agrícolas empleados en las industrias y campos de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente se exportaban los productos, sino que también México mandó a campesinos
y a empleados para que trabajaran las industrias en Estados Unidos. Y la segunda participación pues fue con el envío de elementos de la Fuerza Aérea, el Escuadrón 201, para combatir a los japoneses. ¿Sale? Entonces este es un breve resumen de las aportaciones de México en la Segunda Guerra Mundial y de cómo esta guerra pues fue más beneficiosa para nosotros más que perjudicarnos. Entonces espero que este tema haya quedado muy claro y pues como siempre nos vemos en el siguiente video. Bye, les mando muchos besos.